¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mark Christianson, soy el director del Hotel European Lifestyle Suites en Guadalajara y pues el proyecto que hicimos fue de instalar 600 paneles para el hotel y pues con el nombre del hotel de European Suites. Los hoteles tenemos diferentes etapas en el año donde tenemos altas ocupaciones y tenemos bajas ocupaciones, depende del mes. En los meses altos, que por lo general es el verano, nosotros teníamos recibos de alrededor de 150,000, 180,000 pesos al mes. Eso estamos hablando, creo que fue cuando instalamos hace 5 años creo. Ya después, en los meses más bajos, enero, febrero, marzo, nosotros teníamos probablemente recibos de 80, 90,000 pesos. Sí, los costos eran muy elevados y claro, era mayor ocupación en esos meses, pero con un costo muy alto de energía, aparte de otros insumos que tenemos en el hotel que también se elevan esos costos, y ese era uno de los que más nos pegaba a nosotros. Años antes nosotros empezamos a cambiar, por supuesto, por el cambio en la tecnología de la iluminación. Empezamos a cambiar a focos LED, por ejemplo, aires acondicionados de mayor eficiencia. Otro tipo de cosas sí habíamos intentado antes y claro que ayudaron, pero no resolvían de fondo el problema. Buscar ahora sí que el ahorro mucho más visible, porque ya lo que yo había hecho ya estaba topado, ya no había mucho más que mejorar. Entonces lo que nosotros necesitábamos era ver la manera de cómo realmente reducir ese gasto tan fuerte que teníamos. Nosotros habíamos trabajado con una empresa filial de PowerZone en instalación de aires acondicionados de mini splits en las habitaciones y desde ahí empezamos la relación comercial. En su momento busqué opciones, bueno, me abordaban muchas opciones que había en el mercado para ofrecerme la instalación de paneles solares y decidí acercarme con la gente que ya me generaba confianza. Bueno, no solamente eso, o sea, sí fue por la confianza que ya sabía que podíamos trabajar de manera correcta, teniendo el proyecto en tiempos, que no se desfasaran los costos y con la confianza que ya teníamos, eso fue una parte importante, pero también, por supuesto, la parte de costos fue una parte importante y también las opciones que recibimos en su momento en cuanto a financiamiento. Realmente pues los trabajos se hacen en las azoteas, ¿no? Entonces a lo mejor la parte complicada, porque el hotel sigue operando, es cuando suben los materiales, etcétera, pero una vez trabajando ya, como es una instalación muy ligera y muy sencilla, pues nos fue bien, porque sí, son materiales ligeros, entonces de alguna manera se cumplieron los tiempos. Como mencionaba, a lo mejor los meses es difícil ahorita por el tiempo que ha pasado, pero en aquel entonces eran 150,000 a 180,000 pesos al mes en los meses altos. Esos se fueron alrededor de 12,500 en su momento. Por eso lo puedo comparar de aquellos tiempos más o menos a los que se fueron. Cuando más me llegó a lo mejor fueron 20,000 pesos. Pero hay que considerar que la energía ha estado subiendo mucho, entonces por eso no puedo llevarlo a cuánto sería ahorita, ¿no? Sí, en ese momento la tecnología que había, los paneles que había eran de cierta capacidad, y que son más o menos la mitad de lo que había ahorita.
y en aquel entonces logramos tener el retorno de la inversión en 3 años y medio más o menos. Pues yo me imagino que como los costos se han mantenido en cuanto a la instalación de paneles solares, pues la recuperación debe ser mucho más rápida. Aún así, sí estuvimos contentos porque tal cual lo que fue proyectado del ahorro que íbamos a generar y el retorno de la inversión, lo recuperamos en los tiempos planeados. Nosotros siempre hemos trabajado con innovaciones que lleven a la parte verde, a la parte ecológica, que siempre va acompañada del ahorro de costos. Pero desde antes nosotros ya trabajábamos, por ejemplo, con energías limpias para calentar el agua. ¿Sí? Empezamos desde los tubos, desde el sistema de los tubulares, que es muy viejito y que creo que ya no existe. Pero fuimos más o menos pioneros en esa parte. Después cambiamos a la parte de los paneles para calentar el agua y pues después concluimos con este proyecto de los paneles solares para la energía eléctrica. Por supuesto nos ha servido porque hay ciertas certificaciones verdes que debes de tener como hotelero o puedes tener que te dan un valor agregado para las empresas. Entonces, nosotros obtuvimos ese distintivo acompañado de otras cosas, pero el proyecto estandarte, vamos a decir, lo más importante que nosotros podíamos presumir o podíamos aportar para tener ese distintivo fue el ahorro de energía eléctrica. Yo siempre veo opciones cuando es un proyecto y sobre todo que es un proyecto más importante como esto, siempre veo 3 a 4 opciones. Entonces, y soy muy exigente con esas opciones. Entonces, la verdad es de que los recomiendo ampliamente en cuestiones de elaboración del proyecto, en cuestiones de comunicación, en cuestiones de la oferta que tienen, o sea, los precios en el momento cuando hicimos este proyecto fue lo mejor que pudimos encontrar. Nos apoyaron en la cuestión del financiamiento, que a veces para este tipo de proyectos no es tan fácil. Conseguimos buena tasa aparte, cumplieron con los trabajos y el ahorro realmente fue inmediato. Por supuesto, hay otra parte que es la parte de la gestoría, que tiene que ver con la Comisión Federal y eso también te apoyan durante todo el proceso, porque a veces puede ser un poquito complicado eso, ¿no? Entonces, sí, lo recomiendo. Cuando yo empecé a explorar esta cuestión de los paneles solares, estamos hablando que probablemente fue unos 4, 5, 6 años antes de que yo realmente empezáramos a trabajar con PowerSun. En aquel entonces, por los costos que tenían los paneles solares y por la poca productividad o por la poca energía la eficiencia que tenían, no era viable. Entonces, aún así, porque en ese entonces los retornos de inversión me daban a 10 años, en ese entonces, o hasta un poquito más al principio. Cada vez que pasaba el tiempo me daba a menos. Aún así, yo me arrepentía un poquito de no haber entrado en esto porque mi ahorro no se estaba generando, ¿sí? Pero ahora que son las condiciones que realmente estás recuperando la inversión en alrededor de 2 años y medio, por decir algo, no sé los datos exactos, pero si eso es el tiempo en el que lo vas a recuperar, pues realmente vale la pena porque te estás tardando en ahorrar. Porque nosotros ya tenemos, que serán 3 años, 2 años y medio, 3 años, que ya el ahorro es total. Ya lo que pagamos a la comisión es muy bajo y ya nosotros ya no estamos pagando nada del financiamiento que teníamos. Entonces, mi sugerencia es, deja de pensártela. Si realmente las condiciones ahorita son mucho mejores,
aprovéchenlas, porque mientras más tiempo pase, más tiempo te tardas en empezar a recibir ese ahorro y que realmente tu empresa sea más eficiente, y sobre todo con todas las cosas que están pasando en el país y todas las modificaciones a las normas laborales y todos los costos adicionales que traemos, pues hay que buscar maneras de cómo ser más eficientes, y esta es una que por lo menos en nuestra industria es una muy importante, es un costo muy importante que tenemos.